Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Muy buenos días, muy buenas tardes. Acá estamos en una edición más de Pulso Federal. Mi nombre es Nair Villanueva. Los vamos a estar acompañando hasta las 15 horas de hoy. Y me acompaña el señor Cacho Cuartango. Buenas tardes. Buenas tardes, con un invitado. Con un invitado, y vamos con él, el compañero de equipo, Juan Boglione. ¿Cómo le va? Buenas tardes, contento por el invitado y por la audiencia, muy contento. No estamos solos, como lo ven. Bienvenido, Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nair. Muchísimas gracias, Cacho, y muchísimas gracias, Juan. Me han ganado ustedes seguramente con la charla y la polémica, porque yo llegué un poquito tarde y los veo a ustedes muy entusiasmados, así que me quiero sumar a las conversaciones que están teniendo. No, yo lo que quiero hacer una referencia es al Mundial, no se puede omitir. Aparte vos fuiste embajador en España. Embajador en España, claramente. ¿Cómo lo estás viviendo? Se consagró merecidamente, ¿no? Campeón mundial, y también la selección nacional tuvo un desempeño descollante y meritorio. Sí, la verdad que sí, tuvo un gran recorrido, digamos, en este mundial, la selección, ¿no? Lamentablemente no nos tocó ganar. Bueno, en el fútbol, como en cualquier otra actividad, se gana y se pierde. Lamentablemente perdimos, pero fue una selección que nos alegró a todos, que nos hizo vivir con una gran emoción y con una gran pasión, además. Y bueno, y no ganamos la Copa, pero ganamos un montón con esta selección. No, sí, pero por supuesto fue una gran selección, y Scaloni para mí también un gran director técnico. Y España, yo soy además descendiente de gallegos, así que bueno, me alegro que haya ganado España. Que te diga la verdad, por supuesto, entre los dos prefería que ganáramos nosotros. Claro. Me alegro, ¿por qué? Porque mira, vos somos politizo, ¿no? Pero me alegra porque me alegra España. Yo quiero mucho España. Yo la quiero mucho. Y mi familia toda siguió muy vinculada a España, ¿no? Sus costumbres, la política le interesaba ya a mis abuelos, bisabuelos, bueno. Y las canciones, los actores, todos. La familia Alfonsín tenía muy presente
la música y toda la cultura de España. Por supuesto éramos republicanos. Y porque le han pegado mucho injustamente al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy es tal vez la economía que mejor está funcionando en Europa. Y la economía que la situación laboral, el crecimiento de los salarios, en ningún otro país de Europa ha tenido el crecimiento que tiene en España. Sin embargo, le están pegando mucho. La pandemia hizo mucho daño, porque también allí la cuarentena fue muy larga, eso complicó en todos lados, ¿no? Pero después vino la guerra, con lo que tuvo consecuencias económicas severas para los países de Europa, porque ellos no tienen petróleo, tenían que comprárselo a Rusia, y bueno, y Rusia estaba sancionada, entonces tenían que comprarlo a través de un tercero, y era mucho más caro. Bueno, durante la pandemia la economía cayó muchísimo, habían sufrido la crisis financiera del año 2008-2009, que los había también colocado en una situación muy difícil a todos los países de Europa, y el que mejor la ha encauzado es Pedro Sánchez, pero tiene una derecha muy dura, conozco, y una ultraderecha, tipo Milei, muy dura, pero muy dura. Y aparte, bueno, yo tengo muchas diferencias con la política de Trump, con lo que está haciendo hacia adentro y con lo que hace hacia afuera. Yo no tengo doble discurso, ¿viste? Si a mí me parecía que estaba haciendo mal Rusia al invadir Ucrania, yo no voy a callarme la boca cuando Estados Unidos hace lo que hace con Irán, cuando podía haber resuelto el conflicto por vía diplomática. Igual que también no es que la responsabilice a Rusia nomás, porque la verdad que parece que Estados Unidos hizo, cuando estaba gobernando Biden, las cosas que no había que hacer si no querían tener un conflicto con Rusia. Si querían tener un conflicto con Rusia, tenían que hacer lo que hicieron, avanzar con la OTAN hasta la puerta de Rusia. Era como si Rusia le hubiera puesto en México las tropas de rusas y misiles, ¿no? ¿Y qué querían? Que no se defendiera. Tenía que terminar la cosa como terminó, absolutamente innecesaria, cantidad de gente que ha muerto, los problemas sociales y económicos que se han sufrido como consecuencia de la guerra podían haberse evitado, fue muy malo. Bueno, y como, no sé si vieron que Trump le dijo el otro día a los españoles, no tienen cura los españoles. España no es, ¿cómo fue que dijo? España no hay que comerciar con España, no tienen que invertir en España, ni siquiera tienen que viajar a España. Con ese señor no se puede hablar Bueno, entonces, como me parece tan arbitrario eso, me parece además que es impropio de una persona con... Trump se dice y se desdice en 5 segundos, porque ahora dijo está todo bien con España. Sí, ahora dijo que está todo bien, y ha dicho Xi Jinping las barbaridades que había dicho, pues dijo un hombre encantador. Después de los iraníes también dijo, no se puede dialogar, pero le sigue bombardeando la casa. Bueno. Ahora a mí me llama la atención, hablando ya de la política argentina, que sea un tema el de las guerras, sobre el que no se hayan expresado las fuerzas políticas en la Argentina, sobre todo la llamada oposición amigable, como si eso no fuera una cuestión que nos afecta a todos en el fondo, ¿no? Es muy grave eso, que crean que puede en el mundo manejarse como en la selva, con la ley del más fuerte. Fíjense lo que hicieron con Venezuela. ¿Ustedes creen que otro país se lo hubiera tolerado que hiciera eso? Ahora, está bien que lo hagan ellos, pero está mal que lo hagan otros. Bueno, muchachos, hay que decir las cosas como son. A mí me da mucho fastidio la doble vara en política, sobre todo, porque creo que no es seria la política con doble vara. Y si no hay política seria, bueno, los resultados no van a ser los mejores. Fíjese lo que pasó ahora en el Mundial, en la final, en el vínculo de Trump con la presidenta de México, a quien descalificó durante muchísimo tiempo, y ahora como se aproximan las elecciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos que van a concurrir a las urnas, entonces de alguna manera la rodeó de mieles
en el acto de la entrega de la copa, ¿no? Bueno, eso está bien, si no fuera que había dicho exactamente lo contrario antes, claro, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, bueno, y a mí reitero, me preocupa porque además nosotros hemos establecido con los Estados Unidos, este señor, Milei, una relación muy estrecha, carnal, ¿no? Peor que la de la década del 90, diríamos. Tampoco sobre eso se expresa gran parte de la política. Hay un ¿Creen doble... que es lo mejor para defender? A ver, que la mejor manera de defender los intereses de la Argentina, que no son los mismos que los de Estados Unidos. Tenemos intereses distintos, intereses comunes, pero también intereses distintos. ¿Creen que la mejor manera de defender nuestros intereses es hacer lo que estamos haciendo? Ese acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos es malísimo para el país. Y no se habla de eso. Y lo que pasó en el encuentro con Marcos Rubio, en el último... Eso es gravísimo. ¿Dónde están? ¿Dónde se habla? En gran parte de los diarios del mundo, The Guardian, The Conversation, New York Times, todos hablan de lo preocupante que resulta ese encuentro en el que Marcos Rubio salió a decir que tienen que trabajar en conjunto los países que estaban invitados en esa reunión, intercambiando inteligencia, intercambiando información, coordinando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo de izquierda. El terrorismo de izquierda, ¿dónde está? Pero acusa de terrorismo a cualquier institución que no comparta sus ideas, como Milei. Claro, porque se quieren subir a ese barco, porque si ese contexto y ese concepto les queda cómodo para sus propios intereses, porque Milei también es otro que se desdice. Zurdo de mierda, te dice, porque no termoneurales, lo que pasó incluso hasta con la bandera de Argentina en la bandera de las Malvinas, sí, en el partido, que primero lo cuestionó y después como Estados Unidos dijo... No nos viene mal que le hagan esta zancadilla a Gran Bretaña y les dieron el ok, entonces acá se desdijeron de eso y todo un papelón, sí, todo es acomodarse con el viento. Los alineamientos incondicionales a nivel internacional son desaconsejables. Pero además nosotros teníamos una posibilidad de evitar esa situación. Nosotros formábamos parte de los BRICS, que es una de las políticas más importantes del gobierno de Alberto Fernández, haber logrado que los BRICS nos invitaran a formar parte y aceptamos. Ni bien llegó Milei, sí, se retiró. ¿Ustedes vieron que hubiera un debate en la Argentina acerca de lo que significaba eso? Porque esta disputa por la hegemonía en el mundo a nosotros nos ofrece la oportunidad de mejorar nuestra capacidad negociadora, porque podemos negociar con dos potencias, claro, decir, bueno, a ver cuál de las dos nos ofrece la mejor alternativa, pero no, la Argentina ha decidido alinearse automáticamente con los Estados Unidos. Y con Israel. Ay, con Israel por sobre también. Todas cosas también. Con Israel, que ahora está explotando, con una empresa de Israel, están explotando el petróleo de Malvinas. Claro. Hay una norma que dice que las empresas de países extranjeros que estén explotando el petróleo en Malvinas, offshore, o no offshore, pero están en el mar, serán sancionadas. No dice nada Argentina. Israel está pidiendo una embajada en Tierra del Fuego, eso es un punto estratégico. ¿Una embajada? Sí. Claro, porque quieren controlar la Antártida también, claro, así como quieren quedarse con Canadá, quieren quedarse con Groenlandia. Con Cuba, porque les preocupa, Venezuela. No, pero les preocupa el Ártico, porque se puede transformar en un espacio geográfico muy importante desde el punto de vista de los recursos naturales y como se está descongelando, digamos, se transforma en un paso marítimo estratégico para ellos. Entonces quieren controlar todo eso con Canadá, con Groenlandia, y bueno, y avanzan también sobre América Latina para poder controlar el paso de un océano al otro y para poder tener presencia estratégica en Antártida. Pero por Dios, y este hombre no protege nada. No, debilita, porque justamente lo que decís, salirse de los BRICS es debilitar la soberanía, la hegemonía, la fortaleza del Estado argentino. La posibilidad de negociar, porque... ahora, en otros tiempos, para ser colonia, ¿qué es ser colonia? ¿Qué es perder soberanía? Perder soberanía es perder la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Un país pierde soberanía cuando no puede tomar decisiones sin consultar a otro país. Eso antes se llamaba ser una colonia. Bueno, las colonias creemos que son cosas del pasado, no. En realidad...
ahora antes para poseer territorios ajenos, transformarlos en colonias, se necesitaba invadirlos, se necesitaba bloquearlos, se necesitaba, por la fuerza se hacía eso. Hoy no se hace, hoy alcanza con elegir un presidente como Milei para transformarnos en colonia. Nosotros nos estamos transformando en colonia. Las cosas relevantes, si Milei decide cambiar la luminaria de, qué sé yo, de la ruta nacional no sé cuánto, no va a ir a consultar a los Estados Unidos. Pero si tiene que tomar decisiones económicas relevantes, importantes, lo tiene que consultar a Estados Unidos. ¿Les gusta eso? Bueno, muy bien, si les gusta eso, que voten a Milei. En el caso del río Paraná, la adecuación de la profundidad a las necesidades de la compañía naviera, cuando en realidad tendría que ser al revés, las compañías navieras tendrían que acomodar los barcos al río, no el río al barco, como decía Jauretche, el traje al cuerpo y no el cuerpo al traje, ¿no? Y el RIGI, todo para tratar de satisfacer las pretensiones de empresas de Estados Unidos que quieren venir a invertir en recursos naturales acá y en las tierras raras, porque necesitan esos recursos para poder desarrollar tecnología, incluso armamentística. Bueno, y el convenio que se ha firmado con Estados Unidos es un convenio muy favorable para los Estados Unidos. Ganado en pie se está exportando. Sí, bueno, claro, y eso puede afectar la salud, además de nuestra hacienda. Y la población argentina registra el menor consumo por persona, por kilo por persona, de los últimos 30, 40 años. Sí, señor, ha caído el 11% en el último, creo que en el último semestre. Y estamos por debajo de... hacía 30 años que no se consumía tan poca carne. Ricardo, decías hay que pedirle permiso a Estados Unidos hasta el 6 de agosto, porque si el 6 de agosto se logra votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se le va a permitir a tantos ricos de la élite internacional tener tantas hectáreas de tierra en nuestro país que ahí nadie va a pedir permiso para nada. Y eso es muy preocupante. No, lo va a tener que pedir permiso si quiere cambiar la ley. Le va a tener que pedir permiso a Estados Unidos, porque ¿sabés qué va a pasar después si vos querés cambiar la ley? O suponete que quieras adoptar una política agropecuaria que al inversor en tierras argentinas, americano o estadounidense no le gustan, va a venir a pedirte a Estados Unidos que no lo haga. Va a venir a presionarte a Estados Unidos que no lo haga, porque además ese convenio establece la jurisdicción para los inversores de Estados Unidos. Yo lo que no sé es que no se haga docencia con esto, que no se explique a la gente, porque la gente ¿por qué tiene que saber qué significa la modificación que se hizo la ley de glaciares? Si no se comunica muy claramente, no sabe. Esto es gravísimo lo que han hecho con la ley de glaciares también, es gravísimo. Ahí hay un punto que no quiero dejar de señalar, en línea con lo que estás diciendo y señalando, Ricardo, que compartimos en esta mesa, que es el retiro de los grandes medios de comunicación argentinos de los temas internacionales, de los temas de la geopolítica. Prácticamente las secciones internacionales, que antes tenían mucho músculo en nuestro país, en los grandes diarios, ahora se han reducido casi a la nada. Entonces las posibilidades que tiene la población, el común de la gente, de informarse acerca de esos temas, es prácticamente inexistente. En la televisión también. O es muy sesgada la información. Muy sesgada. En todos los países son sesgadas, pero deberíamos nosotros, como ciudadanos, exigir que la información nos brinde las dos campanas, ¿no? Para podernos formar una opinión lo más racional posible. Porque, a ver, un diario dice una cosa y otros dicen otra. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo no vivo en Irán. Yo no vivo en Israel. ¿Cómo puedo enterarme de lo que pasa en esos lugares y formar una opinión acerca de si está bien o mal lo que pasa? Y es a través de los diarios. Ahora, si los diarios te escuchan una sola voz y la reproducen, estamos en un problema, ¿no? ¿Quién les dice lo que están haciendo? Ahora, por ejemplo, las mineras querían... cuando se sancionó la ley de glaciares, que era para proteger los glaciares, que son la única reserva de agua dulce que existe en la zona cuyana, y en los glaciares nacen los ríos, y en los glaciares si uno explota, hace minería a cielo abierto, los contamina, y si se contamina el agua que cae de esos glaciares va a los ríos y contamina los ríos, ¿no es cierto? Y bueno, y puede generar muchos problemas. Muy bien.
Cuando se sancionó la ley de glaciares, se estableció que para que pudiera autorizarse una explotación minera tenía que pedirse el organismo nacional. El sigla es más difícil, NIGLIA o algo así se llama. El organismo nacional tenía que pedirse hacer los estudios correspondientes para hacer una evaluación del impacto ambiental. Ellos no querían, las mineras no querían eso. Las mineras no querían, se oponían a que fuera el gobierno nacional el que tuviera que hacer esa tarea. Era más fácil para las empresas mineras negociar con estados provinciales porque tienen mucha menos fuerza. Bueno, se oponían a eso, pero no lograron sacarlo. Pero ahora con la ley de Milei lo sacaron. La reforma de Milei sacó ese control del Estado Nacional. ¿Y ahora qué quieren las mineras? Que ni siquiera haya controles de los estados provinciales. Tampoco quieren eso. Son bastante livianitos los controles, convengamos. Porque no tienen ni los recursos técnicos, ni económicos, ni científicos, ni el conocimiento necesario como puede tener el Estado Nacional. Ahora, pero tampoco quieren eso, o mejor, si no pueden eliminarlos, los van a transformar en controles tan light que van a ser un simulacro de control. ¿No? Como que creo que ahí estamos parados. Bueno, eso es grave, muchachos. Yo no, este gobierno son muchas cosas. Está destruyendo el Estado. Un país sin Estado es un país sin inteligencia. Si no teníamos mucha antes, bueno, este lo está destruyendo totalmente. Bueno, así nos va a ir. Precisamente, Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente elegido democráticamente por el voto popular, decía: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Claro. Es decir, tendría una relación de equilibrio. Exacto. Porque el mercado, si no es exacerbado, es la ley de la selva. Donde... Pero nosotros cometemos el error, los que creemos que... Para ver, ¿por qué? Nosotros creemos que la sociedad debe organizarse de manera justa. ¿Qué significa eso? Que la sociedad debe organizarse de manera tal de que cada uno de sus miembros pueda tener acceso a los bienes fundamentales para vivir con dignidad. Y lograr que eso ocurra es tarea del Estado. Ahora, Milei dice no, ese es un asunto personal. El Estado no tiene que meterse ni hacer ningún esfuerzo para alcanzar lo que llamamos justicia social. Eso es una aberración, dice él. Bueno, yo creo que eso es lo que está persiguiendo, debilitar el Estado para que no tenga... Y lo está logrando. Pero por supuesto, ahora vieron lo que hizo hoy con INTA, hoy nos enteramos en los diarios, ordena el remate de 50.000 hectáreas, que dice que no son funcionales o no son necesarias para la investigación y el trabajo tecnológico. ¡Es mentira! Es una barbaridad. Es mentira eso, son complementarias de la investigación. Son tierras experimentales en las que se evalúan los resultados de las investigaciones y se capacita a los productores para que puedan hacer en sus tierras particulares esas aplicaciones del INTA. ¿Y dónde están las entidades intermedias? Además les digo, el INTA, otra cosa que están desmantelando, se han ido 900 técnicos y profesionales por retiro voluntario, porque los salarios eran miserables, se van al sector privado, porque se recortaron los presupuestos. Y esas tierras que dicen que van a rematar ahora, no dan pérdida tampoco, además de que sirven a la investigación, dan ganancia, y con esa ganancia compensan parte de los recursos que el Estado Nacional le quitó al INTA. Bueno, ahora yo no sé si nadie dice nada sobre esto. Bueno, muy ¿En bien. qué se le apunta? ¿A una política de latifundios, de sembrar soja, de criar ganado para que se vaya vivo en un barco a China? Que todo lo haga el mercado y el sector privado. A ver, la ciencia que lo hagan los privados. Claro, pero cuando hablamos de privado no hablamos de un chacarero que tenga 15 olvidate, hectáreas. Exacto. Entonces, eso es lo que la gente me parece que ahí no se traslada bien. La gente piensa que el privado sos vos. No sos vos. El privado es un pool de siembra. ¿Qué es el privado? Es una mega industria. El privado son las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones que no piensan en el interés general. No pueden pensar en el interés general, porque si pensaran en el interés general se fundirían. De eso tiene que encargarse la política. Las grandes corporaciones económicas saben mucho de la defensa del interés particular, pero de política no saben nada.
Y si supieran, no lo pueden priorizar. Porque, reitero, si entre el interés particular y el general, las grandes corporaciones defendieran el general, se fundirían. Así que tomemos con pinza cuando los vemos hablar a muchos de estos CEOs o dueños de las grandes corporaciones por la televisión o por la radio, hablando de política económica. Que ellos hablan de lo que les conviene a sus empresas. Y está bien que así sea. El que tiene que... En la medida en que el Estado presente... En la medida que el Estado presente diga, no te pases de revoluciones, che, ¿eh? Y no a te través pases. de los impuestos y de Exacto. todos los controles. ¿Es así? No hay árbitro a favor. No, a pero favor además de la te digo justicia. una cosa, Nair, en todos los países del mundo, a ver, los progresos sociales a lo largo de la historia se produjeron cuando no se aplicaron estas políticas, pero no te estoy diciendo algo que no puedas corroborar en los libros de historia, pues no estoy hablando de teoría económica, estoy hablando de historia económica. Todos los progresos sociales en el mundo a lo largo de la historia se produjeron cuando no se aplicaron estas políticas que está aplicando Milei. Y todos los retrocesos en el mundo se produjeron cuando se empezaron a aplicar políticas como la de Milei. Es lo que está pasando en Europa también, que tiene un gran estado de bienestar todavía, pero que se ha debilitado muchísimo desde que empiezan a gobernar la hegemonía neoliberal, que hasta los partidos de izquierda han terminado aplicando políticas neoliberales. Incluso me acordaba de los productores, tanto en Francia como en España, haciendo reclamos y cuestionando, y pensaba eso, que las políticas diferenciales que hay que tener para que ciertos sectores que sirven a la sociedad en general, como es el pequeño productor, no en esto de sembrar grandes tierras solamente para que una distribuidora se quede con la diferencia, Bueno, tanto y los alimentos, ¿no? Tanto Irigoyen como Perón, las colonias, con las unidades de producción, que era un concepto de que, porque no es una medida que sea uniforme, depende de las regiones. Claro. La unidad de producción, por ejemplo, en la Patagonia pueden ser 1000 hectáreas o 2000 hectáreas. Sí. Y en la Pampa húmeda son 150 o 200. 200, claro. No. Pero mira, querés que te diga una cosa, me parece que la gente está comprendiendo, a pesar del esfuerzo que están haciendo muchos, porque, a ver, nosotros tenemos diferencias, por lo menos yo tengo diferencias con este gobierno y creo que no va a resolver los problemas, que los va a complicar cada vez más, sobre todo los problemas de los sectores populares. Por supuesto que los sectores que están explotando el petróleo, la minería, el litio, el oro, bueno, incluso al sector agropecuario, a esos sectores les va a ir muy bien, pero con esos sectores no alcanza para que le vaya bien el conjunto de la sociedad argentina. Además no generan puestos de trabajo. No generan puestos de trabajo. Son industrias extractivas que mínimamente generan puestos de trabajo. Lo que pasa con el tema es que habría inclusive que explorar la minería con extractivista, con complementación de producción en el país. Claro, hay que industrializar, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? No que Estados Unidos no quiere, porque Estados Unidos quiere llevarse el recurso natural, que vale, supongamos, 10 pesos para pagarlo en Argentina y llevárselo a Estados Unidos, procesarlo, transformarlo, agregarle valor, y después nos vende a 50 pesos ese mismo producto, ¿no? Bueno, entonces no quieren que se industrialicen los países. Ningún país industrial quiere que el otro se industrialice, porque si el otro se industrializa, deja de comprarnos los productos industriales que fabricábamos nosotros y es un competidor más en el mundo por esos productos. Es simplificando, pero es así absolutamente. Cuando recién los países, porque dicen, los países crecieron abriendo su economía. ¡Es mentira! Los países abrieron su economía cuando se industrializaron, cuando sabían que estaban en condiciones de ganarle a cualquier otro país, que ningún otro país podía ingresar con su producto a mi mercado porque mi producción era más competitiva y más barata. Incluso la política de Trump ahora es esa. La de Trump ahora. La política arancelaria. Sí. Me alegra... Ahora, en eso no lo imita. No lo imita, porque él actúa como... Lo imita mucho a Trump. En realidad actúa igual que Trump, pero lástima que... Es decir, defendiendo los intereses de Estados Unidos, lástima que el presidente de la Argentina... Aprovechando el tiempo que nos queda, sí. Voy a formular una pregunta vinculada estrictamente a la política, a lo político. ¿Qué músculo, qué dimensión tiene el radicalismo y si está dispuesto a acompañar la formación de un frente realmente grande, con el peronismo y otras expresiones,
políticas tanto de izquierda como de derecha como para enfrentar a lo que estamos viviendo y que también has descrito de manera brillante. Gracias, Juan, pero te digo, bueno, ¿qué radicalismo? Porque hoy el radicalismo está con Milei, está con el PRO, está en Provincias Unidas. Cuando vos estás en tantos lados, no está en ningún lado. El radicalismo hoy es el de Cornejo, el de Loredo, el de la provincia de Buenos Aires, que quería arreglar con Milei, el de Corrientes, que quería arreglar con Milei, el del Chaco, que arregló con Milei y compitió con el nombre de La Libertad Avanza. El radicalismo yo no creo que pueda producirse ningún cambio, ojalá me equivoque, ningún cambio que lo permita recuperar su electorado, la representación social o los sectores a los que nació para representar. La gente ya no lo ve al partido como un partido que defiende a los sectores populares. Para eso nació el partido. Por supuesto que hubo desviaciones a lo largo de la historia, como existieron en el peronismo también, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Los 90 no son lo mismo que otras etapas del gobierno peronista, más allá del juicio que cada uno puede tenerse que si fue bueno o no, pero no son lo mismo. Ahora, te digo, yo creo que la gente se está dando cuenta. Pero así como nosotros discrepamos con las políticas de este gobierno, sin perjuicio de que las respetamos, discrepamos y no dejamos de advertir que las cosas van a andar mal. Hay otros que están muy contentos, los que se benefician, y están desesperados, muy preocupados, porque advierten que es muy difícil que gane este señor. Yo le digo, es muy difícil que gane. Yo no leo las encuestas y cito, le decía hoy, hablo con carpinteros. Cuando voy, hablo con el herrero, hablo con el ferretero del pueblo, hablo con el centro de comercio, hablo con el centro de jubilados, hablo con el centro con los sindicatos, las sociedades de fomento. Cuando les pregunto a la gente con la que hablo, yo te diría el 90%, cuando yo le pregunto, ¿estás igual? ¿Mejor o peor? Me dicen peor, ni siquiera igual, peor. Yo no creo que lo vayan a votar. Salvo que, bueno, en la oposición las cosas no se hagan como se tienen que hacer. Si frente a este gobierno se articula algo que no despierta confianza en la sociedad, que al revés despierta más temores que este gobierno, bueno, no lo van a votar. No van a votar a la oposición, así, algo serio. Y el radicalismo no, el radicalismo está por arreglar con Milei. Por ejemplo, vos fijate que Milei quiere eliminar las PASO. ¿Por qué quiere eliminar las PASO? Porque tiene miedo de perder las elecciones y quiere complicar la posibilidad de que enfrente se arme un frente común. Y la manera de complicar esa posibilidad es eliminando las PASO. Si él piensa que eliminando las PASO fragmenta más la oposición a Milei. Entonces quiere eliminar las PASO. Y hay muchos radicales que están negociándolo. O yo digo, el que acepta esa eliminación, muy bien, que explique, pero yo le voy a decir algo que no le van a decir esos mismos diputados que voten a favor. Esos diputados quieren que gane este gobierno. Bueno, que esté de acuerdo con este gobierno, que lo acompañe. ¿Qué le va a decir? Yo respeto a todos, ahora la mía también, mis ideas también. ¿Cuál sería un frente serio, respetable que se pueda generar para enfrentar a este gobierno? Porque sí hay mucha gente que lo votó a Milei por oposición, no quiso votar a Milei, no quiso votar lo que estaba enfrente de Milei. Sí. ¿Nos puede volver a pasar lo mismo? Digo, ¿cómo se generaría o cómo ves vos? Yo primero creo que tiene que convocar a las fuerzas políticas que tengan algún nivel de representación, no sobra nada. Hay que tratar de ganar, porque no solamente hay que ganar, creo que es lo menos difícil ganar, después va a ser gobernar difícil. Claro. Hay que hacer una propuesta, hay que hacer una propuesta. Y diría que lo más importante es eso, una propuesta que con seriedad y responsabilidad, sin demagogia, sin hacerle creer a la gente que uno viene a resolver los problemas de un día para el otro. No, van a ser muy grandes los problemas. Muchas dificultades vamos a tener que enfrentar, externas e internas, muchas dificultades. Razón por la cual necesitamos acordar con fuerzas políticas respecto de algunas cuestiones centrales para que todos trabajemos en la misma dirección. Los programas son lo importante y creo que hay que asegurarle algo a la sociedad. A ver, ¿cómo decirlo? Pero yo no tengo la misma visión que te voy a decir que tiene la gente hoy, ¿no? Pero la visión que tiene la gente, ¿qué es lo que quiere? No quiere esto, no quiere a este gobierno. Quiere, si puede reemplazarlo por algo que sea mejor que esto, lo va a votar. Quiere volver al pero pasado. Tampoco quiere lo mismo.
Entonces, por ejemplo, podríamos decirle ahora, bueno, todos hemos aprendido, y nadie estaba en condiciones de tirar la primera piedra, ni el PRO, ni nadie. Todos hemos aprendido que hay que controlar la estabilidad monetaria, porque eso perjudica a los demás. Y que los esfuerzos que hemos hecho, o mejor dicho, que el descuido con el que hemos actuado en este tema, creyendo que beneficiamos a los sectores particulares, a la larga, por lo visto, no sé si estén beneficiados, ¿no? Hay que controlar, tener racionalidad en el manejo de las cuentas públicas. Y creo que otra cosa que debemos asegurarle a la sociedad es que vamos a proponer, por lo menos, cambios institucionales que le aseguren a la sociedad que las instituciones, al menos la que tiene por objeto controlar al poder, no solamente al poder político, pero fundamentalmente al poder político, van a funcionar adecuadamente. Tenemos que hacerle ver a la sociedad que la justicia va a funcionar, porque si no, no va a creer en ningún esfuerzo que le pidamos. ¿Y no cómo se hace eso? Bueno, Porque no le he visto funcionar a la justicia. Es algo de lo que la gente en general y de todo partido o de todo sector siempre se ha quejado, que hay una justicia que no funciona para los pobres, hay una justicia que es ineficiente, que tiene fondos reservados y no sabemos para qué, y que vos tenés que hacer una causa y no tenés ni siquiera un abogado disponible. Hay un sistema judicial que para el pobre hace décadas que no funciona, y es un problema enorme. Los pobres sí funcionan. Para los que no son pobres... Digo, lo que nosotros necesitamos es que sea independiente la justicia. Es independiente de los gobiernos, que tenga que investigar al que tenga que investigar, sea del gobierno o no sea del gobierno. Porque la gente no es que le critique a la justicia cosas como la que vos decís, que también la critica, pero le critica a la justicia que no actúa frente a los eventuales casos de corrupción. Entonces tenemos que diseñar o introducir cambio en el funcionamiento de las instituciones para que eso no ocurra más, para que la desconfianza que tiene la gente no se siga reproduciendo hacia adelante. Pues la gente sabe que si la justicia no funciona bien es porque la política no ha hecho las cosas para que funcione bien. Entonces tiene que convocar a un diálogo y un acuerdo con toda la fuerza política. El que no le quiera tendrán que decirle a la sociedad por qué no lo quiere hacia diálogo, por qué no quiere alcanzar un acuerdo con presencia de las principales instituciones públicas que tengan algo que decir respecto de cómo deben funcionar las instituciones. Bueno, y yo, si fuera el peronismo, convocaría eso, porque es el único partido que puede hacer una convocatoria en este momento de estas características. ¿Quién le puede ganar hoy? ¿El peronismo? Que no está en el PRO. El peronismo que no está con Milei. Porque el peronismo está en todos lados también. Bueno, también, está en dos partes, digamos. El radicalismo está en 80 partes. Sheinbaum en México implementó una reforma de la justicia donde hay que votar a los jueces. Y a mí me pareció que en nuestro país valdría la pena impulsar algo semejante, porque son intocables. O limitar el periodo de estabilidad, por ejemplo, en la Constitución, la reforma constitucional de La Rioja se hizo. Bueno, yo no sé, pero estoy seguro. Pero hay que hacer algo. Hay que buscar una opción. De una forma. Y además hay que hacer algo para que los jueces trabajen y no se burocraticen. Claro. Porque yo, como abogado, te digo que veo con desencanto profundo que los jueces se creen que son empleados públicos, aunque cobren sumas importantes como sueldo. Sí. Y son funcionarios públicos con dedicación full time. Claro. Es muy cierto lo que decís y se nota en muchos aspectos con cierta impunidad. Tendría que haber se controles de las cortes nacionales y provinciales respecto de la demora en dictar las sentencias, porque una cosa es el procedimiento y otra cosa es la demora en dictar las sentencias. Desde el momento que un expediente entra para sentencia tendría que ser monitoreado por las cortes nacionales y por las cortes de la provincia y por las cámaras departamentales. Y cuando se produce una demora excesiva, qué sé yo, 3, 4 meses, llamarlo por teléfono al juez y preguntarle. Con eso disciplinas mucho. Bueno, por supuesto. Bueno, ahora, yo no digo que sea fácil, pero no es imposible tampoco. No, que la sociedad sepa que... Hay voluntad y decisión. La sociedad sepa quién no quiere acordar con estas cosas. ¿Qué excusas buscan para no acordar con estas cosas? Porque no puede ser que se avance en las investigaciones cuando el gobierno dejó de ser gobierno, ¿no? Y no estoy hablando, yo digo que respecto a esto tampoco nadie puede tirar la primera piedra. No, claro. Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Yo les cuento, el PRO, por ejemplo,
lo digo respetuosamente, pero a mí no me la cuentan, yo la viví. El PRO, por ejemplo, se presenta a la sociedad como un partido muy preocupado por la República. Creo que se llama Proyecto Republicano o algo así, la sigla del PRO, ¿no? Algo tiene que ver con eso. Incluso muchas veces se lo identifica con un partido preocupado por las instituciones de la República. La verdad que desde que cuando ganó Cambiemos, no representó ninguna mejora al funcionamiento institucional. Diría que era peor, que fue peor. Ninguna mejora. Yo te lo puedo decir, porque yo fui. No, yo no entré por el PRO, no entré por Cambiemos, yo venía de antes. Yo entré por Frente Amplio 1, era el que destruyeron para poder que la Cambiemos. Bueno, que pocas veces se dice eso. Pero bueno, yo te digo, el PRO, por ejemplo, decía, hay que modificar la ley que reglamenta, que dice cómo se pueden usar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, que son decisiones que toma el Ejecutivo, que sanciona leyes y no puede, solo excepcionalmente. Bueno, y en las condiciones que dice la Constitución, que son muy exigentes, hay que modificar esa ley. Decían que le iban a modificar. 4 años de gestión de Cambiemos, ni una coma le cambiaron. Después decían, tenemos que modificar la ley que se sancionó en el 2006, que creo que era de Cristina, que rediseñó la integración del Consejo de la Magistratura, que es la que debe controlar también el Poder Judicial, ¿no? No modificó ni una coma de esa ley. ¡Ni una coma! Designaron jueces y cumplir con los procedimientos previstos en la Constitución. Bueno, ustedes saben lo que pasó con los espionajes. Bueno, la justicia ha dicho que actuaron, que fue cuentapropismo, pero la verdad que ocurrieron cosas graves. Bueno, no representó ningún progreso en términos institucionales, ni en términos de calidad de la cultura política, el Cambiemos. No fue así. Yo a eso lo viví. A eso que no me lo digan. ¿Estás decepcionado ¿Con quién? Con esta fuerza que, como vos decís, nació? No, yo nunca me ilusioné. Yo hablé en la convención en contra de eso. En contra. Dije porque eso no era bueno para el país. Primero porque habían roto el frente anterior, que era un frente progresista con el que aspirábamos a reemplazar desde concepciones progresistas al gobierno anterior, que era el gobierno de Cristina. Cambiemos... Se creó Cambiemos para que el reemplazo del gobierno de Cristina reemplazara al gobierno de Cristina una fuerza de derecha. Eso fue Cambiemos. Eso fue Cambiemos. A mí me venían a decir que había que hacer eso. Bueno, por supuesto, yo me negaba a eso y expliqué en la convención por qué creía que era un error. Bueno, los radicales creyeron. Decían que había que crear, a pesar de las diferencias que existían con el PRO, que había que aliarse igual porque estaban en juego valores republicanos y democráticos que teníamos que priorizar, ¿no? Que esos valores estaban por encima de otras diferencias ideológicas, por importantes que fueran. No era cierto eso, porque cuando llegaron al gobierno no hicieron nada más que repetir las mismas cosas que criticaban antes. Lo que no les gustaba en el fondo, es que gobernara una fuerza política que crea que los poderes fácticos tienen que subordinarse a la política, en el marco de la Constitución y la ley, desde luego. No se trata de que la política pueda hacer cualquier cosa. Eso es lo que no le gustaba. Por eso trataron de crear Cambiemos desde ámbitos ajenos a la política. Y por eso hoy muchos trabajan en la construcción de una alternativa que llaman de centro, que para mí es de derecha, por los comportamientos que tienen hoy y que han tenido desde que asumió Milei todas esas fuerzas que integrarían ese nuevo frente de centro. Yo digo que es de derecha. Bueno, por eso están preocupados para construir ese frente, porque tienen miedo de que nuevamente, si fracasa Milei y si enfrente se genera algo serio, va a volver a gobernar un partido que va a reivindicar la autonomía de la política respecto a los poderes económicos. Bueno, los poderes económicos hacen lo que ellos creen que tienen que hacer para defender sus intereses. ¿Cuál es la mejor manera para ellos de defender sus intereses? Que los gobiernos apliquen la política que ellos quieren. Ahora, los partidos políticos que están preocupados por construir sociedades más justas y saben que para eso es necesario controlar los poderes económicos, piensan de manera distinta. Esa es sencillamente la discusión que se da en la Argentina.
El meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión, y la verdad que... La distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, tenemos que discutir y la justicia social. La distribución funcional de la riqueza. ¿Sabes cuánto se lleva el trabajo y cuánto el capital? Tenemos que ponernos de acuerdo, empezar a discutir esas cosas, fijarnos una meta. A ver cuánto se lleva el trabajo y cuánto se lleva el capital. Ricardo, te quiero preguntar, ¿hay alguna figura que esté hoy en la política que te genere la idea de la capacidad de que pueda armar un frente para derrotar a la derecha en las próximas elecciones? Te reitero, yo creo que es más fácil ganar las elecciones que gobernar después, mucho más fácil. Creo que, por lo pronto no creo en las encuestas yo. ¿Pero por qué no creo? Porque ¿cómo puede ser que una diga una cosa y la otra la contraria? ¿O no anda la técnica? Porque yo no puedo decir, sí, la técnica de consulta de opinión, la que utilizan las encuestadoras sirve. Lo que pasa es que dan resultados contradictorios. ¿Tienen razón los dos? No pueden tener razón los dos, ¿no es cierto? Uno dice que Macri mide 27 de imagen positiva, otro dice que mide 15 de imagen positiva. Las dos no pueden ser ciertas. Uno dice que gana Milei, otro dice que no va a ganar Milei. Las dos no pueden ser ciertas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo no lo sé, tendrán que explicar los expertos. ¿Cómo nadie les pregunta eso a los expertos? Pero ¿cómo pueden dar resultados tan distintos ustedes? Bueno, entonces yo no creo en las encuestas. Yo hablo con la gente y te digo, mi impresión es que la gente está deseando que se construya una alternativa que sea capaz de despertar confianza en la sociedad seria, responsable, republicana, democrática, transparente. Y por supuesto, el único partido que puede hacer eso es el peronismo que no está en Cambiemos, ni el que está en el PRO, ni el que está en Juntos por el Cambio, no sé cómo querés llamarlo, ni el que está a la derecha, ¿no? Ahora, ahí tienen que resolver problemas. Yo sí, claro que tengo mi impresión acerca de quiénes podrían ser, pero no lo puedo decir porque no me puedo meter en una interna. Claro. No me puedo meter en un interno, me van a echar, pero yo, claro, no quiero ser candidato, además de nada, no tengo ninguna aspiración. Sí quiero trabajar para la construcción de esa alternativa. Tal vez pueda hacer algo en mi provincia y en otras provincias, porque hay radicales que están hartos, Pero no estoy vendiendo pescado podrido, Hay radicales que están hartos de esto, hartos. Y muchos que hasta hace 7 u 8 meses no querían hablar con los que nos habíamos ido, hoy sí quieren hablar con los que nos habíamos ido. Eso es un buen síntoma. Y claro, porque están hartos. En ese camino. En ese orden, hace aproximadamente un mes, el diario La Nación publicó una nota que en el fondo, para los que conocemos la entretela, es un editorial, pero no lo presentaron como un editorial, se le hicieron firmar a un periodista, cuyo nombre no recuerdo y no tiene importancia. Pero en esa larga nota, el concepto era, tenemos que aguantar cualquier cosa, que venga quien venga, si no es Milei no importa, que sea otro, con tal que no vuelva a aparecer en el escenario político del peronismo. Esa era la esencia de la nota. Y por supuesto, y eso es lo que tiene que hacer quienes crean que las mejores políticas son las políticas que reclaman los poderes económicos y la derecha. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, también el otro día escribió una nota Santiago Fioriti en el que dice que el gobierno está preocupado porque hay encuestas, que son las que no publican, dice, que le dan perdiendo al gobierno. Exacto. Entonces están preocupados, por supuesto, en el gobierno. Y muchos además están tratando de desalentar a la sociedad respecto de la posibilidad de construir una alternativa como la que te digo, que reivindique la autonomía de la política, y tiene que ser seria, desde luego, no puede ser irresponsable, demagógica, tiene que tener en cuenta que es difícil sostener un proyecto económico si no controlar la estabilidad de los precios, es muy difícil eso, ¿no? Bueno, pero tampoco se trata de asegurar la estabilidad de los precios haciéndole pagar el esfuerzo al resto de los trabajadores. Porque algunos dicen, no, el gobierno le va muy bien la macroeconomía, la estabilidad es la bandera fuerte, es su principal fortaleza en el partido. El problema es la economía, como si no tuvieran que ver las dos cosas. Porque claro, ¿cómo sostiene los precios el gobierno? Básicamente con dos cosas.
con un dólar atrasado que complica la posibilidad de la recuperación económica y con los salarios bajos que hacen caer el consumo, pero también la actividad económica. Entonces, vos me decís, entonces no hay manera de controlar la inflación. Sí, hay otra manera. Sí, claro que hay otra manera. No es esta la manera. Esta es la manera más fácil, poner todo el esfuerzo en los sectores populares. Eso es una barbaridad. Y pidiendo préstamos, ¿no? Que no hay que olvidar. Hoy los salarios están por debajo del sector privado, del sector público, de lo que estaban en el 2023. En términos de poder adquisitivo, ¿no? ¿Y qué cree? ¿Que crezca la economía? ¿Y qué cree? ¿Que no se estabilicen los precios? La verdad que es un milagro que no hayan llegado a bajar los precios. Porque no es que bajan, la inflación. No es que los precios bajan, es que la inflación es menor, pero sigue habiendo inflación, a pesar de que los salarios no alcanzan. Fíjate la cantidad de morosos que usan tarjetas de crédito. Es una combinación como en la década de los 90. Estamos con inflación, con recesión. Exacto. Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte, son las 14 bueno. horas. Bueno, hemos tenido un lindo recorrido en esta charla. Perdón, yo soy muy larguero, China. No, pero lo que pasa es que nos imponen los tiempos. No, tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, has dejado unas lindas expresiones que vamos a recortar porque me gustó mucho esta conversación y te esperamos nuevamente, seguramente, en este ciclo de Pulso Federal para seguir conversando. Pero muchísimo gusto. Hablando de Pulso Federal, no hay gobierno menos federal que este. Te voy a decir una cosa para terminar. Te voy a decir que, porque la gente entiende, sobre todo esta audiencia, ¿qué quiere decir que no es gobierno federal? Porque algunos dicen, ¿qué es una abstracción eso? Un gobierno no federal cuando se queda con la plata de las provincias. Es un gobierno unitario, cuando se queda con la plata de la provincia. A la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia. En otros tendrán que decir gente, otros diputados o políticos, lo mismo, pero en mi provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, desde que asumió Milei, le quitó a la provincia 24 billones con B de bueno de peso, 24 billones. ¿Saben qué es eso? Son cloacas, son escuelas, son hospitales, son planes de vivienda, son rutas, bueno, que no puede hacer la provincia, que no le alcanzan los recursos porque el gobierno nacional se queda con recursos de las provincias. Bueno, en otras provincias que reclamen otro, pero en mi provincia, ¿saben quiénes son los únicos que reclaman? El gobierno provincial y algunos dirigentes políticos como yo y como algunos otros, pero los demás se callan la boca. Bueno, ¿creen que eso está bien? Voten eso entonces, mi hijo. Antes de que se vaya Ricardo, me gustaría rendir un homenaje laico, por supuesto, a la generación que integró Raúl, junto a otros dirigentes de distintos partidos, sí. Con base en la seriedad pública, en la seriedad como dirigentes, en la seriedad como personas de bien, sí. Más allá de las banderas políticas, sí. Frente a lo propio que hay hoy en la política, tanto en el Congreso como en las manifestaciones. Lo del Congreso es vergonzoso, realmente, a mi juicio. Este es un juicio personal. Es vergonzoso. Frente a una generación que integraron grandes hombres de la política, nada más. No, muy bien. Reivindico con eso, coincido y destaco una foto que es en el balcón de la Casa Rosada en Semana Santa, Exacto. Con Antonio Cafiero y varios dirigentes peronistas. Te digo más. Y radicales. Algunos decían, yo me quejaba mucho en mi partido, porque no reclamaba, ¿no es cierto? Entonces me decían, porque no reclamaba el despojo que sufren las provincias, pues no lo dicen. Entonces me dicen, bueno, tenés que entender, los gobernadores están presionados, tienen que gobernar, tenés que darte cuenta. Sí, pero no solamente presionan a los radicales, presionan a todos. O a Kicillof no lo presionan, o a Silioto no lo presionan, o a Quintela no lo presionan. Sí, los presionan ellos, sin embargo no claudican. No se bajan los pantalones en el Congreso, muchachos. Hay otra manera de resolver los problemas. Tendrían que haberse reunido todos los gobernadores para ponerle freno al gobierno menos federal que existe en la República Argentina desde 1983 a la fecha. Y no hicieron eso todos, no quisieron hacerlo, porque preferían negociar. Y aprovechó esa debilidad de ciertos políticos para
subordinar a los gobernadores y que lo acompañan a cambio de los recursos que les quita, lo acompañen, devolvérselo, pero que lo acompañen con leyes en el Congreso que son muy malas para el país. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu presencia, por esta charla, por estas expresiones, por tu legado, tu trayectoria, tu experiencia que trajiste acá a esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes, Cacho. Muchísimas gracias, Ney. Muchísimas gracias, Juancito. Gracias por eso que me contaste del viejo allá en Catamarca, que lo llevaste con 50 grados de calor a la radio, que había ido a la visita de un radical que asumía no sé en qué cargo. Allá en El presidente del partido. El presidente del partido. Quédate. Nosotros vamos a un cortecito y ya seguimos con más Pulso Federal. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es?
No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput. Pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa, no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas.
En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Continuamos acá en Pulso Federal y ahora con la visita de un amigo de la casa, el músico Javier Izaza. ¿Cómo te va, Javier? Muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, y nos trajiste el instrumento, así que nos vas a acompañar. Sí, voy a tocar un tema que tiene una historia bastante interesante. Es un tema de 1937 que lo creó un autor americano llamado Charles Mitchell, que es un autor de muchos hits, digamos, de jazz de esa época. Y fue un tema que fue escrito para una obra de teatro que se popularizó porque tiene una melodía muy linda, muy representativa de la época, y tiene una particularidad, que se toca como se tocaban en esa época los tres tenores que son los músicos más importantes del piso de la historia del jazz, que son Ben Webster, Lester Young y Coleman Hawkins. Esos tres son los tres músicos negros, saxofonistas, que de alguna manera introdujeron el saxo en la música del jazz. ¿Por qué? Porque el saxo fue creado para la música clásica en un principio, pero por el volumen nunca pudo entrar. Las orquestas de música clásica no tienen saxos. Los bronces no existen, precisamente porque tienen mucho sonido y tienen mucha esencia del músico. En la música clásica vos tenés que cumplir una función, en el jazz tenés la posibilidad de improvisar y hacer lo que a vos te salga. Entonces el saxo fue separado de la música clásica y estos tres negros divinos la introdujeron en el jazz. Y lo último que digo antes de tocar, que una anécdota muy buena, Ben Webster cuando se fue a vivir a Europa, por una cuestión de que la música del jazz había perdido un poco lo que ellos sembraron, que es la melodía de la música, terminó viviendo en Copenhague y la ropa se la lavaban con él adentro. Nunca le pudieron sacar la ropa. Había engordado, una persona hipersensible que tocaba en los trenes y nunca se pudo sacar ese traje gris. Y las personas que lo quieran ver, tiene un sombrero muy característico de él. Un tipo que realmente a mí fue la persona que me hizo tocar el saxo, que no lo conocí obviamente, pero que lleva el corazón de la sensibilidad en el músico a un extremo que es difícil de interpretarlo. Voy a tratar de hacerlo. Bueno. Los resultados el público lo dirá. Bueno, acá estamos. Mirando la cámara. Okay. No, ahí. Pásalo, dale. Claro, el frente debería. La pista.
Es un aspecto de la música del saxo tenor que, como el violonchelo, trata de emular la voz de la persona. Eso fue lo que hicieron estos tipos, totalmente revolucionario para la época, en 1930. Crearon, le hicieron al saxo, personalizaron a través del soplido y de lo ronco las voces de las negras que eran esclavas, que gritaban por su libertad. Por eso es tan importante rescatar esta gente que ahora, para los músicos, el tema del enciclopedismo, el tema de las escuelas de jazz, los pedidos los corrió, porque eran melodistas. Algo que ahora no está como bien visto, ¿viste? Es como que ahora se prevalece la destreza antes que la melodía. ¿Qué sería la destreza? La destreza es el virtuosismo, la rapidez, bien, la habilidad del ejercicio. Claro. Estados Unidos y Berkeley. Lo que a veces los músicos de jazz dicen la policía del jazz. Porque tiene una estructura académica que está buenísimo saber eso, ¿viste? Entender esa lógica y entender la forma de estudiar, que es la música, que es muy compleja. Estos tipos empezaron por otro lado, por eso tiene tanto valor. Bueno, gracias por traernos este momento con otras vibraciones, ¿no? De estar después de una charla política intensa que siempre intercambiamos también con Javier, porque tiene su experiencia y su trayectoria también como... Sí. Ahora voy a aprovechar este momento para comentarles que con mi banda que se llama Titanes en el Swing vamos a grabar un disco nuevo, hace 10 años que tocamos. Estamos invitados al Festival de Jazz de Bogotá
y nos íbamos a ir, por obvias razones. Pero vamos a tocar ahora próximamente acá en Capital, no sé si va a ser en Teloño o en Bebop, pero bueno, si tengo me beneficio con su amabilidad de invitarme de nuevo, la próxima vez les voy a decir bien la fecha y todo eso para que obviamente invitarlos. Por supuesto. Titanes. Titanes en el Swing se llama la banda. En el Swing, bien. Sí, ¿Cuántos son? Es una banda de jazz manouche que recrea al guitarrista Django Reinhardt. Adriana Camacho canta en francés. Federico Félix toca la guitarra. Marc Tutino, que toca la otra guitarra. Julio Río el contrabajo y yo toco el saxo. Los mismos que actuaron en la ferretería. Los mismos que actuamos en La Plata, en la ferretería, que fuimos al Festival de Jazz de Santiago. Hace varios años. Sí, 10 años. Porque grabamos un disco de 10 años. El jazz es muy particular porque el público del jazz no es el público ¿no? Es difícil. Pero bueno, nada, está buenísimo. Le damos batalla a todo ese tipo de dogmas que, o sea, tratamos de romper con esos estigmas de que el jazz, viste, no es popular y todo eso. Aquí estamos. Bueno, cuesta porque claramente viene de otra cultura y es un público menor. Es por una cosa ahí. que nos preguntamos mucho eso, ¿viste? Porque si yo me pusiera a tocar folclore, no sé si me saldría dignamente. O sea, bueno, hay que dejarse llevar un poco. Habría que ver, ¿eh? No, todo es música, digamos. Claro. Sí. Son, fibras. A mí me gusta mucho el tango, por ejemplo. Me encanta el tango. Me encantan los cantores, me encantan las orquestas, me encanta... Y hay poesía en todo también. Intercambiamos con... Sí, con Cacho siempre mandamos cosas, anécdotas del tango que me parecen maravillosas. Porque con Juan también. Intercambiamos, sí, conocimiento y experiencias y emociones, ¿no? Yo hace poco me enteré de una anécdota que no la sabía de Pichuco, que vivía acá en los bajos por La Boca y se tuvo que mudar a Caballito, y su mujer lo encuentra llorando ahí en el umbral de su casa, llorando, un tipo, y le pasa: Pichuco, ¿por qué llora? Extraño mi país, dijo. Cuando se mudó del barrio, dijo: extraño mi país. Bueno, hay una poesía dicha por Pichuco que dice: no, si nunca me fui, siempre estoy volviendo. Sí, en realidad es una de las pocas piezas de Pichuco desconocida donde él recita. Claro. Ese es un recitado y lo hace por primera vez en un departamento muy chiquito, acá en la capital, donde estaba todo el elenco de Rolando Rivas, taxista. Inclusive en un primer plano estaba Rolando Rivas. Pero él está ahí sentado con su fuelle y enfrente lo tiene a Roberto Grela. No podía haber nada mejor. Y él, de aquellos. Claro. Y él recita esto, que después lo recreó en otros lados, pero es conmovedor. Con relación al barrio, a un Carbuña, le llama él, que era un hijo de un carbonero que vivía en la esquina de la casa y vendía carbón, porque en esa época se vendía mucho carbón en Buenos Aires. Y él, cuando dice Carbuña, se señala la nariz diciendo que la tenía llena de hollín, pero que el Carbuña jugó siempre de haz izquierdo. Ahí me gusta la denominación, porque ahora los comentaristas de fútbol hablan de cada cosa que no se entiende ni ellos, donde juega el tipo, ¿no? Y en ese orden, él dice que el Carbuña de la esquina jugaba siempre de haz izquierdo para estar cerca de su corazón. ¿No? Me parece una poesía tremenda. Bueno, que de alguna manera se ha perdido ahora. No por la muerte de Pichuco, sino porque la poesía está muy devaluada, lamentablemente. Sí. Bueno, yo creo que merece un aplauso Bueno, yo le quiero agradecer siempre la invitación. La próxima vez que vengo prometo traer un especie de cronograma donde toco y los voy a invitar. Y para mí es un placer venir. Me gusta hablar con ustedes porque aparte lo siento como pares, como que están ahí con la misma habitación que tengo yo. Eso me encanta. El tango tiene una cosa que es maravillosa, que trasciende cualquier tipo trasciende el tiempo. Es una cosa, yo lo escucho a veces en los videos a Rubén Juárez, que me parece una cosa conmovedora. Y yo no lo vi, y no me lo perdono.
No lo vi, era un boludo. Mira vos. No lo vi. ¿Vos lo viste? Sí. A Goyeneche no lo vi, por ejemplo. Yo lo vi en Sur y Goyeneche y me pongo a llorar. Sí, bueno, a mí me gusta particularmente ver bailar tango, ¿no? Yo miro mucho, 2, 3, 4 veces por día, ¿no? A la noche. No cantado, sino bailado. Bueno, y para mí hoy el mejor bailarín es Soto, que se fue a vivir a Italia porque la mujer con la que se casó y tiene 2 hijos es italiana, entonces está trabajando muchísimo en Italia, en Milán y alrededores, y ganando mucho dinero. Pero bueno, también de alguna manera, cuando lo vea, se lo voy a decir, hay una especie de... ha desvirtuado un poco el baile. Soto es el mejor, para mí, para mucha gente. No hay otro parecido. Pero allá en Italia hace un baile levantando mucho las piernas. Más coreográfico. Con mucho coreográfico, con mucho brillo, que está bien. Eso es lo que demanda el público allá. Pero bueno, a mí me gustaba verlo acá. Hay un video que recomiendo buscarlo, donde los 2 hermanos, él, que vive en Italia, y Osvaldo, que murió muy joven, a mí me gusta más Osvaldo que él, en un club de barrio bailaron con el cumpleaños de la madre. Y bailaron los 2 con la madre, en ese club de barrio. Bueno, ahí comprendí por qué los 2 eran grandes bailarines, porque la madre, extraordinaria, una bailarina de esa extraordinaria, de tango, que bailó primero con Hugo, y después Hugo se fue y lo dejó a Osvaldo. Son anécdotas del tango, en fin. ¿Te acordás el nombre de la bailarina? No, la bailarina era la madre. De los 2. La madre de Pensé Hugo, que la madre Soto. del hijo. No, la madre. La madre de Hugo y de Osvaldo Soto. La madre de ellos. La madre de ellos. Buscarlos, lo recomiendo que lo busquen nuestros oyentes y ustedes por internet. Bueno. Y ese baile ocurrió hace muchos años, porque Osvaldo murió hace muchos años, supongo de 10. Bueno, hemos llegado al corte y este intermedio a 14:30 acá en Pulso Federal. Muchísimas gracias, Javier, y nos volveremos a ver. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput.
Continuamos en Pulso Federal, ya estamos entrando en el último bloque, el último ratito de nuestro programa y le damos la bienvenida a Pablo Martín, representante del Sindicato del Gas aquí en nuestro país y del gas blanco. De Capital Federal. De Capital Federal, perfecto. Pero bueno, estamos encuadrados en la federación que esa sí abarca todo el país. Bueno, y ¿nos podés contar un poquito cuál es la situación en la que está atravesando nuestro país con esta situación y el sindicato? Sí, bien. Primero, buenas tardes. Un gusto estar, Cacho, volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Me alegra verte también. Primero, si me dejan decir una cosa, Waldo Wolf, hoy a la mañana, Waldo Wolf, secretario de Seguridad, muy vinculado al macrismo, dijo que había un estereotipo de argentino que era, digamos, muy peronista e hincha de Boca, y lo definía como alguien prebendario, que vivía producto de las dádivas del Estado. Yo le quiero decir, él lo dijo con cierta actitud discriminatoria, despectiva, peyorativa. Yo me crié en una familia donde mi viejo me hizo hincha de Boca y peronista y era un orgullo, y mi hija para el Día del Padre, mi hija mayor, Maylin, me mandó en un posteo, gracias por hacerme peronista y hincha de Boca. Así que digo, bueno, eso él lo quiso decir despectivamente, pero para nosotros es un orgullo. Claramente. Y bueno, yendo a lo específico, debería estar preocupándose más por estas cuestiones, Waldo Wolf, porque además de prebendario, ahora va a aparecer una cuestión prebendaria, pero de las industrias. A ese tipo de prebenda él no se dirige. Producto, hoy estamos, gracias a Dios, teniendo bastante gas, mucho más del que teníamos, producto de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. Y después le voy a hacer mención a algo que dijo el señor del carbón, de que se consumía mucho carbón, porque bueno, el gasoducto también, el presidente Perón, que se hizo en el año 46, fue producto de que acá no había gas y que el consumo era con carbón, muy contaminante, etcétera, etcétera. Entonces, y ese gasoducto, como este de ahora, dio un impulso al país impresionante. ¿Gas que viene de Vaca Muerta? Sí, el gas que que viene es otra obra que también hay que agradecer. En ese entonces venía de Comodoro. El otro venía de Comodoro. Era un gas convencional, digamos, de los pozos de petróleo. El gas que viene de Vaca Muerta es un gas no convencional y había que completar ciertas obras. Por ejemplo, el reversible de Gasoducto Norte. El Gasoducto Norte ¿por qué reversible? Porque era un gasoducto que, producto de la no existencia del gasoducto Néstor Kirchner, había que importar gas de Bolivia. Entonces, había que importar gas de Bolivia y ahora no se importa más, producto de que nos autoabastecemos, pero ese gasoducto, y además Bolivia no tiene casi gas para exportar, ese gasoducto había que hacer una obra que se le llamaba el reversible norte. Claro. Que iba y volvía. Claro. A veces iba y a veces volvía. Claro, y había que hacerlo, la obra definitiva, que estaba proyectada para mayo cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández. Todavía no se terminó porque con la religión de reducir el gasto público y terminar con la obra pública, ese tramo, ese reversible norte no está hecho. Y hay un tramo de un gasoducto en el sur, que viene del sur y que había que hacer una extensión del gasoducto de Transportadora Gas del Sur, que es una de las transportadoras que transporta, también por peleas entre Techín y Pampa Energía, que es Midland, no se hizo y está demorado, se va a hacer recién, va a terminar el año que viene. Entonces, todo eso que generó, sobre todo en el norte y en el centro del país, falta gas para las industrias, falta gas para producir. Entonces, sumado a la recesión que hoy hay, las empresas, y también en parte acá hay afectación de eso, las empresas están reduciendo personal, están suspendiendo personal, porque no tienen el insumo básico y barato, como es el gas, para producir. Entonces, las consecuencias de esta supuesta religiosidad con el tema del equilibrio fiscal da por tierra, porque cuánto más nos cuesta
¿Qué ponemos en el equilibrio fiscal? Ponemos los trabajadores que son suspendidos, ponemos la falta de gas a un montón de donde el insumo es básico y es sumamente necesario en todo el país. Bueno, esto es producto de la inexperiencia, la incapacidad y un pensamiento... La crueldad. La crueldad también. Claro, no, y sí, un pensamiento, la crueldad ahora viene peor, un pensamiento muy dogmático que no sirve para nada. La crueldad es que hoy Sturzenegger acaba de anunciar que quieren liberalizar el precio del gas de la garrafa. El gas de garrafa es el gas de los pobres, porque es el que no le llega el gas por redes. Bueno, es de una crueldad, es abominable, la verdad. Pensar que con qué se van a calentar, con qué van a cocinar, con qué se van a bañar. Bueno, a Sturzenegger y a todo este gobierno eso no le preocupa. ¿Hoy cómo está condicionado el precio del gas? ¿Hoy cómo funciona? El precio de la garrafa es un precio y el precio del gas por redes es otro. Bien. El precio del gas por redes es el precio que estipula el gobierno nacional, como la luz, digamos, es una tarifa, un servicio regulado. Bien. Ahora, el de la garrafa, hay una parte del gas que está regulado y pone la garrafa, el gobierno lo subsidia porque pone la garrafa a un valor, digamos, accesible. No se consigue fácilmente, pero... La garrafa social. La garrafa social, pero hay acceso a eso. Bueno, ahora si sacamos eso también, mamita querida, estamos en manos de... Además en los meses de más frío, porque de julio y agosto son unos meses. ¿Cuánto te ahorrás, además? Querían sacar el subsidio a la zona fría, que todavía no lo pudieron hacer en el Senado. O sea, digamos, cuando uno habla de crueldad, no lo dice por poner un adjetivo fuerte. Es real, es concreto. Es inhumano. Es inhumano. Insensible. Inhumano. Y humano. Yo quiero decir eso. Imagínense si no estuviera realizado el gasoducto Néstor Kirchner, que se hizo con el aporte de las ganancias de las grandes empresas, que también se ven beneficiadas, porque si hay un insumo como el gas natural, claro, barato, es bueno para todos. Imagínense si tuviéramos que importar con los barcos, hoy con el conflicto Estados Unidos-Irán, nosotros el gas de Vaca Muerta se extrae a 2, 3 o 4 dólares el millón de BTU, según la circunstancia, la coyuntura. Los barcos gasíferos que vienen del exterior, porque todavía no hay capacidad interna para producirlo, sale 25 dólares el millón de BTU. Quintuplica el precio. Y ahí está también la discusión con los empresarios, que ¿quién paga ese gas? El Estado no lo quiere financiar. Antes sí lo hacía el gobierno, bajo el gobierno de Alberto Fernández, sí lo hacía el gobierno subsidiaba una parte de ese costo para que las industrias pudieran producir a un valor que pudieran vender y que la gente pudiera comprar. El otro día la Unión Industrial de Córdoba y la Unión Industrial de Tucumán se quejaron por esto. No, bueno, entonces al fin. Yo me sentí, pero yo dije, está bien, porque pienso en los trabajadores y trabajadoras. Ahora, yo no los escuché preocuparse cuando el gobierno le sacó el subsidio a los desocupados, cuando le saca el subsidio a los jubilados. O sea, el equilibrio fiscal es para los pobres, sacarle todo a los pobres. Ahora, cuando me toca a mí, cuando afecta a mi bolsillo, los industriales dicen, no, nosotros... Bueno, el gobierno lo que hizo es prorrateó y lo pateó para adelante, con lo cual el problema igual subsiste de cómo se va a pagar y quién va a pagar ese gas más caro, producto de una mentalidad destructiva que no ha hecho las obras suficientes para tener el gas como debería ser. Sturzenegger podría recortar los cursos de inglés que da su mujer que son bastante caritos, y no la garrafa a la gente que se tiene que pero es conceptual. Calentar el mate a la mañana. Hay un tema conceptual. Ese es lo que decía Waldo Wolde de Boca y peronista, digamos, despreciativamente, despectivamente. Los pobres son despectivos. Es lo que en su momento decía Sarmiento, la sangre de gaucho solo sirve para abonar la tierra. Trasladado a este pensamiento también, digamos. Te aporto algo. El tema de la libertad de mercado es para los precios y no para los salarios. Claro.
Perdón, yo dije Borges y Sarmiento, ¿no? Sarmiento fue el que... Estamos... No, dijiste bien. Estamos poniendo sobre la mesa varios apellidos. En el caso de Wolf, sería muy importante que también explique si recibe aportes a su bolsillo provenientes del Mossad y provenientes del Estado de Israel, porque Wolf es un agente enquistado en el gobierno de Milei, pero es un agente del Estado israelí. Y yendo al tema del gas, el Parque Industrial Pilar, que es el parque industrial más grande de Latinoamérica, sin ninguna duda, produce casi el 10% del producto industrial de la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Fernández y también durante el gobierno de Cristina, también de Macri, había en las puertas de cada una de las empresas, o de la gran mayoría de las empresas, generadores de electricidad que cuando el ministro avisaba de que iba a faltar el gas para las empresas que producían, inmediatamente ponían en marcha los generadores estos que funcionaban en base a combustible, a petróleo. Bueno, eso ha desaparecido. Entonces ahora tenemos, en todos los parques industriales no hay gas. Voy al ejemplo de las ladrilleras. Claro. Los fabricantes de ladrillo cerámico y de piso cerámico, si no tienen gas no pueden producir. Claro. Y si tienen que apagar los hornos, que es lo que está sucediendo ahora, y en las inmediaciones de La Plata, voy a nombrar la empresa Fanelli de La Plata, si tienen que apagar los hornos, eso tiene un costo escondido enorme. Claro. Enorme, durante días, y después para volver a ponerlo en régimen al mismo horno. No es que se baja la palanca y después se sube la palanca y en 5 minutos está todo bien. O sea, la política de daño industrial a las industrias está plenamente vigente. Sí, lo otro que está en discusión, y después quiero ir puntualmente a la situación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas distribuidoras de gas, Metrogas y Naturgy. El tema de, digamos, ¿para qué queremos el gas? ¿Solo para exportar? ¿O queremos que haya gas suficiente y que las empresas inviertan en redes que permita llegar a los hogares y a los lugares donde no hay gas natural? Si nosotros dejamos que decidan las empresas van a hacer por exportar. Y es decir, tienen que exportar el excedente después de abastecer el mercado interno. Esa sería la política adecuada. Totalmente, pero además una política donde el gas sirva como materia prima básica, barata, para producir, y para producir barato y poder competir en el exterior con nuestros productos. Digamos, y las empresas no invierten. Hoy Metrogas y Naturgy, nosotros estamos pidiendo, nosotros estamos cerrando paritarias por la inflación. Sabemos que la inflación es mentira, o sea, con lo cual venimos perdiendo, aunque sea por la inflación, el índice es mentiroso. Venimos perdiendo, claro, la forma, los parámetros con los que mide el INDEC. Claro. Ahora, nosotros pedimos viático y refrigerio, 400.000 pesos de viático y de refrigerio. Y las empresas, ¿por qué? Porque el viático subió, son las cosas que más subieron, el viático y el viaje, el transporte, claro, y la comida. Claro. Y las empresas se niegan a darnos. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estas empresas que están ganando millones y millones de pesos o dólares no reinviertan y no le den a nosotros, a los trabajadores y trabajadoras, que somos los que producimos la riqueza de esas empresas, lo básico, necesario y esencial? Porque, a ver, 400.000 pesos de viático y de refrigerio se van... No estás pidiendo un disparate, claramente. Pero se niegan a eso también, sistemáticamente. Vamos a ir a un plan de acción inteligente, porque tampoco tenemos que caer en temas... No hay que simplificarlo. Claro. Pero bueno,
Pero esto es lo que se viene en el tema Metrogas y Naturgy, sobre todo. Una consulta, ¿va a seguir faltando el gas en las estaciones de servicio? ¿Van a seguir Y racionando? en la medida que haga frío, sí. En la medida que haga, porque no es un problema de provisión del suministro, es un problema, digamos, en Vaca Muerta hay gas suficiente. El problema es la capacidad de transporte, la capacidad de transporte y de distribuir ese gas. Entonces, ahí está el cuello de botella. Y el cuello de botella está generado por la incapacidad, por la corrupción y por la falta de iniciativa de este gobierno de realizar las obras necesarias para tener un suministro normal en todos lados. Sin embargo, no dudan en hacer un gasoducto hacia el mar, hacia el Océano Atlántico, en la provincia de Río Negro, para facilitar la exportación. Sí, bueno, por supuesto, hoy está toda la inversión en infraestructura, en gas, está pensado solo en función de la exportación. Por eso yo digo, una parte de su ganancia debería ir a la construcción de redes que lleven el gas allí donde la gente lo necesita. Y entonces después que haga lo que quiera con la garrafa Stutzenegger, pero primero que llegue el gas a cada hogar, a cada familia. Pablo, muchísimas gracias. Te invito, si querés quedarte con nosotros con estudio, pero tenemos unos minutitos y queremos saludar a una compañera desde Londres, una colega periodista que nos está esperando del otro lado de la línea y no queremos que nos falten unos minutos para conversar con ella. Ahí me están haciendo señas. Bueno, vamos a hablar con Gabriela Albernaz, que también es una amiga, una invitada de la casa, y la vamos a sumar a esta conversación. Nos va a dar su opinión desde allá. Vivió el Mundial desde Inglaterra, ¿no? Vivió el Mundial, ese partido tan polémico, tan pasional, y todo lo que despertó nuestra selección argentina al mundo. Así que queremos escuchar su opinión. ¿Qué tal, Gabriela? Nair Villanueva, Cacho Cuartango, el amigo Juan Buglione y un invitado, Pablo Martín, te escuchan desde acá, de Argentina. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Me dicen que estás muteada. Bueno, no sé por ahí si tenés que activar tu micrófono. Bueno, por ahí. Ahí está. Hola, Gaby. ¿Ahora sí? Ahora sí, te recibimos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito cómo viviste, cómo lo estás viviendo, qué se dice por allá de todo lo que dejó este campeonato mundial y la participación de Argentina. Bueno, fue bastante emocionante vivirlo desde aquí porque, bueno, justo cuando se jugaba con Inglaterra, ¿no? Era como estaban las dos partes, o sea, lo que vivían los ingleses y lo que vivían los argentinos aquí. Digamos que ambas partes sentían y tenían los mismos sentimientos en relación a jugar con Inglaterra, que era jugar con Argentina para los ingleses era algo, digamos, muy, muy difícil y esperable y generaba mucha ansiedad. Pero bueno, o sea, todo el mundo preparado y bueno, pues pasó lo que pasó y llegó la depresión, ¿no? Creo que todavía a muchos no lo han superado. Entonces, hasta ahí consejos de los psicólogos de lo que se podía hacer, ¿no? Para poder recuperar el ánimo e ir a trabajar en mejor estado después de lo que había pasado del partido. Estaban muy confiados, ¿no? Los ingleses. No estaban muy confiados, ¿eh? O sea, no sabían que estaban con un rival difícil, lo tenían clarísimo y por eso era la ansiedad, o sea, no que iban a jugar jugando con alguien que había ganado el mundial anterior. Eso sabía que no era tan sencillo y que venía ganando además todo en este mundial. Sabían que no iba a ser fácil. Creo que no se esperaban igual, así como no nos esperábamos nosotros, ¿no? Que podíamos llegar a perder frente a España. Esa sensación de duelo sigue estando y creo que un poco también pasa en Argentina y que también algo leí sobre el tema de cómo superar este momento. Pero yo tuve la oportunidad de vivir el partido de ayer de España contra Argentina. Me fui a un lugar donde era más británico y había como una mezcla, ¿no? De europeos y españoles, argentinos. Era como que estaba peleado el asunto. El apoyo. Pero el apoyo, sí. Pero fue interesante. Y bueno, en los medios se sigue hablando del tema y la gente en la calle por ahí también. Pero bueno, o sea, van pasando los días
el duelo va pasando. Gabriela, ¿cómo estás? Gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Gabriela, como buena periodista, había difundido un comunicado o algo así, no sé cuál es el nombre exacto, del gobierno de Inglaterra con recomendaciones a la población para poder sobrellevar de la mejor manera esto que vos definís como duelo. Yo leí con atención, algunas recomendaciones eran correctas, pero después había algunas que eran realmente llamativas. Por ejemplo, le recomendaban a la población, para evitar el estrés, salir a pasear el perro, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, Ir de compras, charlar con amigos. Charlar con amigos. Entonces, aquí, de cara a la derrota que sufrimos con España, que fue muy justa, realmente España jugó mucho mejor, bueno, podríamos leer con atención estas recomendaciones y en algunos casos, que los que tienen perro, salir a pasear el perro, digamos, ¿no? O ir al supermercado, hablar con amigos, hacer un asado, ¿no? ¿Por qué no? Hagamos un asado. Quiero rescatar las palabras de Scaloni. Las mujeres que están tan futbolísticas, que vayan de compras. Las mujeres que vayan de compra con la tarjeta propia, digamos, ¿no? Eso sí, eso es importante. Pero Scaloni, quiero subrayar que dijo que fuimos grandes en el triunfo, en los triunfos, tenemos que ser grandes en las derrotas. Y creo que eso es lo que realmente debemos hacer. Tampoco fue una derrota. Alguno iba a ganar, o sea, o era Argentina o era España. O sea, haber llegado a la final me parece que es tan importante, casi como haber ganado. Nos hubiera gustado haber ganado, pero a donde llegaron me parece que... Gabriela, ¿y cómo se divide allá la opinión pública con respecto a la bandera de las Malvinas en Argentina, que es un poco la mayor polémica de ese partido? A ver, podés leer algo en los medios, pero la gente realmente no le da mucha cabida al tema. Bueno, eso es lo que me interesa, porque los medios sé lo que dicen y nos tratan de criminales a nosotros cuando fueron ellos los invasores y asesinos. Por eso digo, la opinión pública, ¿cómo lo recibe? La opinión pública es... ni siquiera no habla mucho del tema, y si le preguntás, o sea, hay una generación que ni sabe que existe una guerra, ni sabe que existe una guerra, o sea, por ahí ni sabe que existen las Malvinas. Que me acuerdo que hace un par de años las universidades se preocuparon, y los colegios también, porque no tenían idea, los chicos habían hecho como un concurso para que fueran a Malvinas a conocer y qué sé yo, pero no sabían. Después el resto de nuestra generación, ya más grandes, algo recuerdan, pero es como que el tema es que el gobierno británico lo que hizo fue dejarlo como a la libre determinación, entonces que lo decidan los ciudadanos, ¿no? Y ahí es como más difícil, ¿por qué? Porque, o sea, hay muchos casos de que están devolviendo tierras, pero porque los habitantes decidieron pertenecer a ese país, digamos, independizarse, y entonces, bueno, en eso estaban, como está pasando con el tema de Chagos y qué sé yo. Pero si vamos a hablar de la gente tiene otra opinión, y una cosa es lo que dice el medio, otra cosa es lo que dicen los políticos, y lo que sostienen los políticos. Pero solamente se habla de forma puntual, y la gente opina de otra forma, o sea, o no opina o no sabe. No hay mucho interés. Bueno, no es que no haya muy interés, es que no está tan difundido y no se habla tanto, no se habla del tema, es como te decía. Claro, por eso fue la importancia de la bandera, porque puso en conocimiento algo que la propia población desconoce, que el mundo desconoce. Se puso en el mapa las Malvinas, con el nombre de Malvinas, para muchos países. Bien. Irlanda hizo un reclamo a partir de eso. Bueno, España dijo sin decir nada sobre Gibraltar. Por eso la significancia y el gol que nos dejó la selección argentina, la copa que nos dejó, fue claramente haber puesto en la boca del mundo que esta historia existe. Así que... Sí, en la boca también de los británicos, ¿no? De la gente común. Claro, bueno, a ver qué es esto, qué pasó, por qué sucedió esto. Yo he visto algunos videos de algunos ingleses cuando dijeron, ojo que si lo pienso estoy del lado de Argentina. Y eso para mí es un gol que le vamos a estar eternamente agradecida a la Escaloneta, porque no se hubiese logrado de otra manera.
Estamos con tiempo cumplido, Gaby. Te pido mil disculpas porque hoy el programa se nos fue escurriendo de las manos. Nos interesamos en todos los temas y bueno, estaremos en contacto para la próxima. Muchas gracias. Perfecto, adiós. Gracias, Gabriela. Ahí estaba Gabriela Albernaz de Londres. Seguimos acá con Pablo Martín. Estamos en los últimos minutitos del Sindicato del Gas. ¿Algo que te haya quedado en el tintero para agregar? No, que a mí me parece que un país que no tiene una política industrial está destinado al fracaso. No hay capacidad de empleo. No tiene destino. No tiene destino. Pero es la vieja pelea de la Argentina. La vieja pelea de unitarios y federales. Digamos, el peronismo, antiperonismo, de irigoyenismo, anti-irigoyenismo. Es la misma historia. ¿Nombraste acciones a seguir con el sindicato? ¿Cuáles serían o medidas a tomar respecto a este reclamo? A evaluar cómo lo vamos a... Ya sacamos comunicado, volanteamos en las empresas y bueno, vamos a seguir ante la negativa inexplicable de estos señores y señoras. Bueno, Cacho. No, muy bien y muchas gracias, Pablo. Destaco la importancia de un dirigente sindical auténtico, realmente. Bueno. Juan. No, yo también estoy muy feliz de haberlo escuchado, con conocimientos de todo tipo, también históricos. Así que muchas gracias por tu presencia. Yo soy un militante, primero fui militante peronista y formado en una casa peronista, así que... Muy bien. Muchas gracias por Bueno, esto fue Pulso Federal. Nos reencontramos el próximo martes a las 13 horas. Gracias. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput.